Buenas, es la doctora María Mireya Muñoz, nuevamente para conversar sobre Diphyllobotrium y las Hymenopletis y o tenias enanas que en un momento pueden afectar al hombre. Y recuerden que lo que vamos a tratar va a ser su ciclo de vida, la sintomatología, la patología, el diagnóstico de laboratorio de sus pruebas alternas y la epidemiología del parásito. Como podemos observar, cestodes, ya terminamos con todo lo que es nematodes intestinales y también tisulares. Vamos a comenzar entonces con el estudio de los cestodes a nivel de la teoría. Los cestodes tienen en su parte anterior un escólex que le permiten fijarse a el intestino en donde ellos van a generar de allí su alimentación y va a ser el hábitat, ¿no? Entonces, estos escoles pueden ser romboides, pueden ser alargados, pueden tener 4 ventosas, pueden tener 2 ventosas nada más por los botridios que tiene el Diphyllobotrium latum, pueden ser inermes cuando no tienen gancho, pueden ser armados cuando tienen gancho como la Taenia solium y el Dipylidium caninum y otro de los tenias chiquitas o enanas que vamos a estudiar. Su crecimiento se inicia a partir de aquí del cuello en las cédulas totipotenciales que se encuentran allí y de ahí comienzan entonces a generar los proglótides inmaduros, maduros y grávidos, llegando a tener medidas de centímetros y o pulgadas a 4 o 5 metros, a 5 o 6 metros, a 10, 12, 15 y hasta 20 metros. Entonces es importante el estudio de ellos a nivel de su morfología del escólex, de sus huevos, que son los más importantes para el diagnóstico en la muestra de heces, y de las características morfológicas de sus proglótides. Ustedes tienen un laboratorio de esos que van a ver en una forma virtual también para poder ver las características morfológicas en detalle de cada uno de ellos. Aquí vemos la forma de espátula, como una cuchara, un botridio de este lado y otro del otro para lo que es el Diphyllobotrium latum. Puede llegar hasta 20-25 metros, es la tenia del pez. Se reconoce así porque se adquiere a través de la ingesta de larvas, plerocercoides infectantes que están en la carne de los pescados, y esto va a tener características de su atrio genital en posición central, eso lo hace totalmente diferente. Entonces el inmaduro, el maduro y el grávido importantes son hermafroditas, y cuando llega a su madurez total, el proglótide grávido, lo que más se desarrolla es el sistema genital femenino y el masculino se atrofia totalmente. Su ciclo es un ciclo bastante complejo, es de agua dulce, en donde vamos a encontrar los peces que el hombre va a ingerir crudos o mal cocidos. Entonces, un hombre positivo va a defecar en el agua un huevo fertilizado, más no embrionado, requiere las características del agua, son 5 que ya señalamos anteriormente, y de ahí sale su primera larva nadadora de vida libre, que es el coracidio, este que tenemos aquí. Este coracidio se lo come un copépodo y desarrolla la primera larva parasítica, que es la procercoide. Ese copépodo se lo come un pez, puede ser mediano, pequeño, y ese pez genera entonces la larva infectante al humano, que es la plerocercoide. Entonces, algo muy bueno que ha dejado en el mundo esta pandemia del coronavirus es que no se debe ingerir alimentos crudos y o mal cocidos, porque pueden tener bacterias, pueden tener virus, pueden tener parásitos. Tremendamente la lección que ha dado el coronavirus
al mundo y espero que se cumpla ese método de alimentación. Entonces aquí lo vemos con más detalle, ¿verdad? El agua y las características del agua, que son baja carga bacteriana, la temperatura que no puede ser mayor de 8, porque si no no hay embriogénesis dentro del agua. O sea que son peces entonces de aguas frías lo que van a generar la transmisión. El salmón, la perca, la trucha van a ser los más importantes en la transmisión. En el momento que el hombre ingiere la carne cruda o mal cocida del pez, pasa entonces la barrera estomacal, se digiere la carne, queda libre el plerocercoide, que tiene un escólec idéntico a lo que va a ser el adulto, y de ahí en adelante, a través de sus células totipotenciales que están aquí, inicia el crecimiento de todo el adulto. Usualmente o por forma natural, los proglótides no se eliminan, sino que cuando ya se degeneran por lo largo y o lejos que están de las estructuras anteriores, entonces su metabolismo es muy lento y ahí se van atrofiando, y entonces es que se van a eliminar los proglótides en las muestras en el agua, en donde van a estar llenos de huevos. Entonces la contaminación del agua sumamente importante, y es importante recordar que los asiáticos, muchos millones, viven en el agua, sea salada o sea dulce. En este caso lo importante es el agua dulce. Estos parásitos tienen una cubierta que es formada por células multipolares, una cutícula muy porosa en donde están alojados los microtricos. Ellos no tienen sistema digestivo y por ende se alimentan a través de los microtricos, y por ahí también excretan en algo, y lo importante que sirven para fijarse en la región del intestino. Su musculatura está formada por músculos longitudinales y músculos circulares. El sistema excretor, dijimos ya, bastante rudimentario, células en flamas vibrátiles, y también pues excretan a través de microtricos. El sistema nervioso está formado por ganglios que inician en el escólec, y el sistema reproductor es el más desarrollado. Son hermafroditas. Las características del útero son importantes para la taxonomía de ellos y poder diferenciar entonces, al observarlos microscópicamente, a qué parásito se refiere. Los ciclofilidios lo tienen entonces ramificados a través de un tronco central ciego, y de ahí las ramificaciones, y contar las ramificaciones entonces a partir de ese eje central define qué tenia es, ¿verdad? La tenia saginata, la solio o la asiática. Es aculiforme en forma de esférica, ¿verdad? En el caso del Hymenopletis. En el caso del dipilidio son fragmentados en una cápsula ovífera. En el caso de los pseudofilidios, que es el que vamos a estudiar hoy, es operculado con un botón terminal para diferenciarlo de los huevos de los tremátodes, y siempre todos desarrollan en su interior un embrión que se denomina hexacanto por los 6 canchitos que va a tener. En cuanto al Diphyllobotrium, que es lo que vamos a iniciarnos en el estudio de los cestodes con él, es un parásito de viejísima data, en donde se ha encontrado en material arqueológico, en coprolitos, en Perú, en Chile, es importante, en América, desde tiempos antiguos estaba ese parásito, y en Estados Unidos. En Europa, en Alemania, en Francia y Suiza, y ya en los papiros de Ebers se hablaba de la presencia de este parásito. Tiene varios reservorios, el perro, los felinos, los osos son los más importantes. Ya dijimos que es dulce acuícola,
el Diffilobotrium latum, que es el que más énfasis le vamos a dar porque es el que más patología provoca y el que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. Se encuentra principalmente en Asia, en la Escandinavia, en el norte de Rusia, Finlandia, Suiza. ¿Qué nos dice esto? Áreas o países de clima sumamente frío. En América, Canadá y Estados Unidos, entonces como países de alta incidencia. En Chile se han reportado más de 80 casos, Argentina y Brasil también lo tienen, con la ingesta de los peces de los lagos, principalmente el salmón. En América existe también otro Diffilobotrium que es de peces marinos, que es el Diffilobotrium pacífico. Perú es el que tiene mayor número de casos, pero también se han encontrado en Chile y Argentina. Esos peces marinos usualmente va a ser la lisa, el jurel, la merluza. En Panamá se consume mucha lisa, es importante esta característica. Y los huéspedes, los leones de mar y los perros juegan un papel importante, porque los perros comen peces. En Japón y Alaska, el nioncaicense, que solamente para que sepan que existe uno por allá, y en Europa los de mayor importancia, el Chordatum, Erinacei, el Manzonoides y el Lanceolatum. Otro pez de peces de agua dulce que también transmiten otro Diffilobotrium es el Diffilobotrium dendriticum. Es de agua dulce sus peces. Y en este caso las gaviotas y los pelícanos van a ser los huéspedes. Se ha encontrado el dendriticum en Chile, en Argentina, y se debe al hecho de que se come el salmón crudo a través del sushi y el sushimi, y esto es realmente negativo para las ETAs o enfermedades transmisibles por alimentos. En lugares en donde se consumen los osos polares, el Diffilobotrium ursi es el que más. Entonces, estos Diffilobotrium son los de mayor prevalencia, pero hay más de 70 especies de Diffilobotrium ya molecularmente identificados. Entonces ya señalamos que la cadena estrobilar se desprende cuando los proglótides grávidos ya se atrofian, puede llegar hasta los 25 metros como señalamos, y por eso es el cestodes de mayor tamaño que parasita a el humano. Sabemos que hay un nematode intestinal de mayor tamaño y ahora este es el cestodes intestinal de mayor tamaño y usualmente entonces en zonas frías. A nosotros nos protege la característica de que nuestras aguas no son frías. Entonces, aun cuando tengamos los peces, pues está bastante difícil que se dé la permanencia y o transmisión del ciclo. Los daños mecánicos por la falta de actividad sexual de los proglótides más alejados, como señalamos, hace que entonces esto se desprenda, ¿verdad? Principalmente porque se atrofia el hermafroditismo. Entonces ya solamente quedan el genital femenino y ellos se van entonces desprendiendo. El procercoide tiene características de un cercómero con 3 pares de ganchos y que secreta sustancias importantes para desplazarse en la musculatura del huésped en donde se encuentra. Y el plerocercoide, importante recordar que no se enquista en la musculatura del pez por muchos años, ¿verdad? Es viable dentro del pez, pero sin enquistarse. Entonces, eso es lo que hace que sea más fácil que se transmita cuando se come el pescado crudo, ¿no? Porque no hay una cápsula protectora que lo haga resistente a los ácidos, por decirlo así. Entonces vive en el músculo, en las gónadas, en el hígado y en el vaso. Pero la mayor fuente de transmisión va a ser el músculo, en algunos casos gónadas, porque mucha gente come las gónadas de los peces porque dicen que son afrodisíacos.
tenemos que más o menos un parásito de estos puede llegar a tener de 2.000 a 4.000 proglótides y se ha demostrado que crece 5 centímetros por día. Cada uno de los proglótides puede estar eliminando 35.000 huevos. Eso significa que son billones, ¿verdad? Cuando tenemos los parásitos estos contaminando el ambiente acuático. La vida media de ellos es larga, usualmente 20 años, pero también se ha demostrado 45. ¿Por qué? Porque si no se logra eliminar el Scolex, él vuelve a crecer otra vez a 5 centímetros por día y vuelve a generar fácilmente el tamaño métrico que él tiene. Se alimenta de contenido del huésped, porque ya dijimos que no tienen los cestos de sistema digestivo, a través de los microtricos. Y su material que ellos ingieren es ya material digerido, porque ellos no tienen enzimas digestivas, ya que no tienen digestivo. Tienen inmunidad concomitante, humoral y celular, que lo que significa esto es que excretan sustancias que inhiben la penetración de nuevos plerocercoides. Entonces, por esa razón es que a estos parásitos, a estas tenias grandes, se les llama solitarias, ¿verdad? Porque ellas mismas se autocontrolan, porque imagínense, 25 metros uno y otros 25 metros, difícil mantener entonces un intestino con ese tamaño tan largo en múltiple población en el intestino. Las aguas ya señalamos que son frías, limpias, significa una baja carga bacteriana, dulces y bien aireadas, o sea, aguas que se muevan, no aguas estancadas. Entonces, estas condiciones las dan los lagos en las zonas frías. El pez de mayor importancia es el salmón, ¿no? Pez anódromus que se llama, pero también la trucha, la perca y el pez blanco, en las zonas en donde se da la presencia en abundancia de este parásito. Ya sabemos que no tienen digestivo, ya sabemos sus reservorios, que son muchos, perros, gatos, cerdos, osos, zorros, felinos, morsas, mangostas, focas, o sea, de climas templados y climas fríos y climas sumamente fríos. Todos estos animales que tienen en característica que comen peces, son mamíferos piscívoros. Ya hablamos de la función de los microtricos y las características que tienen de fuente de alimentación. El periodo de incubación varía de meses a años y pues ya dijimos que la vida media más o menos 20, pero puede durar un poco más también. Las características sintomatológicas básicamente van a caracterizarse porque las personas que están positivas tienen bajo peso, tienen astenia, o sea, no tienen energía para hacer nada, y anorexia. El tamaño y la concentración de metabolitos de descarte, imagínense, 25 metros comiendo y excretando metabolitos de desecho. Entonces, la toxemia helmíntica es muy grande en este tipo de parásitos. Los síntomas digestivos van a ser náuseas, vómitos, epigastralgia, calambres abdominales. Importante que ningún nematode generaba calambres abdominales. La anorexia, la diarrea y la fatiga. Genera anemia tipo perniciosa o parecida a la anemia perniciosa, y las personas tienen una tez pálida, puede ser a un nivel de subictericia, y esto se da porque es un factor nutricional del parásito es la vitamina B12, la requieren para su crecimiento, entonces la toma del huésped. ¿Cómo la toma? Secretando una enzima que desdobla en las personas normales que no tienen anemia megaloblástica el factor intrínseco que se une a la vitamina B12 para generar la absorción. Entonces él, al romper ese puente, libera la vitamina B12 y la ingiere. Por eso es que el síndrome es parecido a
la anemia perniciosa. Más o menos en un 2% se manifiesta severamente. Ocurre depapilación sublingual que genera alteraciones en la sensibilidad de la lengua. Entonces aquí tenemos otro parásito que genera afecciones en la lengua. Tenemos que los síntomas nerviosos se deben a la toxemia helmíntica y se manifiestan con preocupación, insensibilidad, compromiso del sistema nervioso central, principalmente la médula espinal. Hay afección al nervio óptico que puede generar alteraciones en la visión y muchas manifestaciones alérgicas. Entonces, las personas creen que porque comen pescado es que son alérgicas al pescado. Y lo que son alérgicas es que estaban en ese pescado positivo, creció el parásito y generó entonces las lesiones o las características de la alergia severa posteriormente. Entonces, los daños, el principal, el tóxico alérgico. Además, hay mucha producción de moco en el material fecal y recuerden la debilidad cuando los casos son crónicos es la característica del paciente. Hay inflamación superficial de la mucosa intestinal, muy superficial. ¿Por qué razón? Porque este parásito se adhiere en un punto en el intestino delgado y flota. Entonces, en realidad, este parásito no daña ni aplana las vellosidades intestinales. Entonces, por eso es que dependiendo en dónde él se ubique, su escólex, allí tenemos afecciones, si está en la parte anterior, muy ligeras si está en la parte media y absolutamente nada de sintomatología si está en la parte terminal del intestino. Esta inflamación superficial entonces simila a la úlcera péptica y a la colitis o a una apendicitis. Y eso depende entonces de que si el parásito ha llegado o no a perforar para que sus proglótides migren hacia apéndice o hacia regiones del páncreas y o del hígado. Genera en las personas bajos niveles de aminoácidos, de carbohidratos y por esa razón es que no tienen energía y también de vitamina B12 generando el tipo de anemia que señalamos. Entonces sus proglótides cuando se desprenden pueden invadir las regiones hepáticas y generar colecistitis y colangitis, o sea, lo que va a ser la vesícula. El páncreas también puede ser afectado y genera la hiperamilasemia. Entonces, medir los niveles de amilasa en sangre es una prueba alterna importante para ayudar al diagnóstico de difilobotrio. Hay, cuando está en el páncreas, un dolor lumbar reflejo cuando se hace el examen de la palpación. Y por toxemia helmíntica, el compromiso del sistema nervioso central, como ya señalamos. Ningún estadio de Diphyllobotrium latum viaja a cerebro. Ya vamos a ver otros estos de que sí lo hacen, pero este no. Pero va a tener muchas manifestaciones nerviosas y alérgicas, lo más importante por los metabolitos de la toxemia helmíntica. Ya señalamos que la anemia básicamente va a ser porque secreta la enzima que rompe el puente de vitamina B12 factor intrínseco. Entonces, las personas que tienen esta anemia tipo o similar a la megaloblástica no tienen vitamina B12, pero sí tienen el factor intrínseco. Entonces, esa es la diferencia con ellos. Esta característica hace que se genere edema en la lengua, la despapilación, como señalamos, la palidez en la lengua y la glositis. Es importante la característica a nivel de la lengua de este parásito. Esto lo hace el Diphyllobotrium latum. El Diphyllobotrium pacificum no genera la anemia, porque él no tiene la enzima que rompe ese puente. Entonces él tiene aminoácidos y carbohidratos como sus metabolitos esenciales para crecer, no la vitamina B12. Entonces ella no va a generar el daño en la lengua, ¿verdad?
es importante recordar. Depende entonces, ya señalamos la patología, de dónde se fija el escolio. Anterior hay anemia característica en el latum, y si está distal, absolutamente nada. El paciente ni cuenta se da, a menos que comience a eliminar los proglótides ya grávidos, que están destruidos, que están amorfos en algunos casos. La anemia se manifiesta en mayor grado cuando hay aclorhidria gástrica y gastritis crónica, cuando hay deficiencias del factor intrínseco, o sea, la aquilia, y cuando la persona sufre de enfermedad celíaca o fenómenos de malabsorción congénita. Entonces, en estos casos, la anemia, aunque el parásito tenga menos tiempo de estar parasitando al individuo, la anemia va a ser mucho más severa. Es importante que aquí este parásito genera una leucopenia. Recuerden que con otro parásito nosotros hablábamos de eosinopenia. En este caso es una leucopenia lo que generan las toxemias. Señalamos que a distancia, otra vez, esa toxemia provoca afecciones al sistema nervioso central. Entonces desmieliniza la médula espinal por deficiencia de vitamina B12. Entonces son lesiones degenerativas que afectan sobre todo el caminar, las piernas siempre están dormidas y hay mucha alteración en coordinación motora. Las personas pierden totalmente la sensibilidad y es muy peligroso las caídas. Atrofia, ya dijimos, del nervio óptico, y hay un compromiso psíquico y cerebral por toxemia helmíntica, otra vez, no por ningún estadio del parásito que viaje al cerebro. Entonces aquí vemos cómo va a ser la muestra de sangre que ustedes deben de solicitar al laboratorio para definir si la persona tiene anemia o no. El diagnóstico de laboratorio coprológico es el más importante. Los huevos son bien característicos, bien fáciles de identificar porque son muy grandes, son huevos operculados. Los proglótides también son característicos, son rectangulares con su atrio genital central. Y otra vez, como ya señalamos en el caso clínico del 5.2, hay que aplicar purgante para la observación del escolio. El gusano se elimina espontáneamente su parte terminal cuando hay intoxicación o más aumenta el peristaltismo. Entonces aquí vemos el huevo característico, su opérculo, y en la parte opuesta al opérculo el botón terminal, su opérculo y el botón terminal. Eso lo hace diferente a los huevos de los tremátodes que van a ver en clases posteriores. Estos huevos son resistentes al agua porque tienen esclerotina, o sea, una proteína más la quinona en la cubierta externa. Entonces ya saben que para que el embrione, porque los huevos son puestos por el individuo parasitado, fértiles, más no embrionados. O sea, este es un huevo que se puede identificar en el material fecal, ¿verdad? Dependen del oxígeno, del pH, la contaminación, la luz, la temperatura. Ya dijimos que temperaturas más bajas de 8 grados, no. La óptima está entre 18 a 20. Y la salinidad, porque la sal, el agua de mar, al latum mata el embrión. Por eso es que son dulces o ligeramente salobres. Entonces aquí están los 5 puntos importantes de las características que tienen que tener las aguas para que los parásitos que se den en agua, que ya llevamos 3, continúen su desarrollo. Aquí bien, como señalamos, el maduro, el grávido y las características de los huevos. Grandísimo, 20-25 metros, no se elimina completo.
En cuanto a la prevalencia, más de 15 millones afectados en toda Europa. Ya señalamos cuáles son todas las áreas europeas en donde está. Más de 5 millones por ingesta de salmón y de la perca en Finlandia y Suecia. Son las zonas endémicas, Finlandia y Suecia. ¿Por qué? Por comer esta carne cruda, y no necesariamente con el sushi y el sashimi, sino que ellos ponen sus filetes, ¿verdad?, en los platos directamente del corte del pescado, crudo totalmente. Entonces, casos esporádicos en España, en Austria, en Rumanía, en Noruega. Asia, más de 4 millones. Específicamente, Japón es el más afectado. ¿Por qué? Por la ingesta de peces crudos de agua dulce. Toda esta gente que vive en las aguas de los ríos, en sus lanchas, esas son sus viviendas, allí entonces defecan y también ellos se comen su pescado. Ahí mismo. En América es el salmón de los lagos y las truchas, que es cultivo artificial. Ya señalamos Estados Unidos, Canadá, Cuba ha presentado casos, Perú, importante que tiene, es el Pacífico, ¿verdad? Chile, que tiene los dos, Argentina, que tiene los dos, Brasil, que por salmón contaminado de Chile, presentó en 18 meses 58 casos entre el 2004 y el 2005, generando un dilema aquí a nivel de las embajadas de los países con demandas y todo lo demás. A partir de este problema que hubo diplomático entre Brasil y Chile, que es el mayor exportador del salmón para América, se les exigió a partir del 2006 que se realizara la prueba de negatividad del plerocercoide en los salmones que ellos exportaban. Entonces se tienen que evaluar unos 200 gramos de músculo y se ponen entre cubre y porta y se ponen a un estéreo, y ahí poder definir si existe o no la presencia de la larva contaminada. Panamá exporta el salmón de Canadá y de Chile, pero requiere un periodo de congelamiento en unos búnker que hay en Juan Díaz. Entonces debemos estar seguros de que supuestamente por el salmón nosotros no nos vamos a afectar. Puede ser por otros peces. Tiene importante la secreción de sus células dendríticas, que van a ser muy importantes en la respuesta inmune del huésped. El control y tratamiento, entonces, algunos países dicen que purificar las aguas servidas, como indicamos, sumamente costoso. El dendrítico, no eviscerarlo a la orilla de los ríos o de los lagos. Recuerden que este parásito es de agua dulce. Perros, gatos y gaviotas son importantes. Y este parásito, el dendrítico, no afecta tanto al humano porque su vida media es sumamente corta en el huésped, máximo 7 meses. Entonces no llega a generar esos procesos de debilidad, de anorexia, de problemas gástricos, como lo hace el atún. Y el Pacificum, que es el pez de mar, es importante. Recuerden que en Chile antes de Cristo ya se conocía, en Perú, perdón, antes de Cristo ya se conocía, y que hoy en día lo tenemos en Chile y Ecuador, principalmente, Argentina también. Entonces, no comer peces ahumados, no comer peces curados. El tratamiento muy fácil, praziquantel y closamida, pero siempre acompañado de vitamina B12, de hierro y ácido fólico, por la anemia que va a tener la persona. No tengo nada contra estos alimentos, pero es mandatorio comer alimentos cocidos, no crudos, no solamente por el Influbotrium, sino por otras afecciones que puede causar al humano. Ahí tenemos el coronavirus, de dónde vino, de comer animales crudos. Este es otro, estos son los filetes famosos que
se presentan en los países fríos, en restaurantes muy elegantes, en donde es el filete derecho crudo lo que está allí. Eso con respecto a Diphyllobothrium. Entonces acá tenemos la Spirometra mansonoide, que es una larva migrans de céstode. Recuerden que vimos muchas larvas migrans de nematodes, acá con los céstodes son pocos, ¿no? En donde los felinos son los que van a jugar un papel muy importante en la contaminación del agua, igualito su ciclo, bien igualito su huevo, embrionado con su botón, el coracidio, pero ese coracidio se lo come un copépodo y el copépodo entonces se lo come una rana o una serpiente. Y la transmisión entonces va a ser porque las personas coman estas carnes de estos reptiles crudas o mal cocidas, contaminadas con la plerocercoide, o que ingieran agua con el que esté contaminada con el copépodo. Ya señalamos otro parásito en donde el copépodo infectado juega un papel importante en la transmisión, importante que lo recuerden, como otro mecanismo de transmisión. De igualmente, en muchos lugares se utilizan cataplasmas de reptiles o de ranas, de la musculatura de la rana, para aliviar moretones por golpes o heridas muy grandes, y en esos pueblos indígenas se dice que los cataplasmas son cicatrizantes. Si tienen o están positivos por la plerocercoide, entonces ella penetra por ahí mismo hacia el tejido abierto y genera la afección. Spirometra nunca genera adultos en el humano, por eso es larva migrans, pero de céstode. Entonces aquí lo vemos, la forma de adquirirle el parásito, procercoides en el ciclo, por tomar el agua contaminada, comer en las ranas, en las serpientes, en el gato, el perro, las ratas, jugar un papel importante en la transmisión también de estos animales, en donde va a estar la larva plerocercoide en aquellos lugares donde se come gato, donde se come ese tipo de animales. Entonces los cataplasmas, muy importantes, y se ha podido observar de que aquellas lesiones oculares que han sido las más comunes es por cataplasmas en el ojo, ¿verdad? Hay personas que también se dice entre los indígenas que poner cataplasmas de reptiles generan nuevamente la membrana para que parezca que eres virgen. Entonces en muchos lugares se utiliza estas cataplasmas y esta puede ser una fuente de contagio. Heridas y músculos en términos generales. La piel de los reptiles dice que tiene un efecto antimicrobiano y por esa razón las heridas cierran. La ingesta entonces también del reptil o de los cerdos o de las aves, ¿verdad? O de los gatos, importante con la plerocercoide. Y la ingesta de agua contaminada con el copépodo con procercoide, y posteriormente se hace en el humano la muda hacia la plerocercoide, que es la que va a generar el daño, o la larva migra. Entonces nunca hay adultos de la Spirometra, y por eso, como la larva es la plerocercoide y se conoce como espargano, en algunos textos la afección se conoce como esparganosis. Aquí lo vemos, es muy similar, un poco diferente el tamaño, es más pequeño que el Diphyllobothrium, pero también tiene sus proglótides inmaduros, maduros y grávidos, y sus escoles con el botridio. Esta es una larva migrans ocular, en donde cuando se hace la incisión en el nódulo y o área afectada, lo que comienza a salir es un parásito aplanado. Entonces, muy diferente esta larva migrans a la larva migrans de los nematodes
que estudiamos, que son 3 que generan larva migra ocular, no importa. Los más importantes, porque son varios que generan larva migra ocular. Genera edema en el párpado a nivel periorbital y usualmente se forman nodulaciones de un tamaño que puede llegar hasta 3 centímetros, más o menos a los 5 meses que la persona se puso el cataplasma, que es lo que usualmente en los casos que hay en la literatura señalan que es por cataplasma. Mucho prurito, mucho lagrimeo, mucha inflamación y dolor en el ojo. Puede generar úlcera corneal y se ha reportado entonces en el sureste de Asia, pero en América, en el Ecuador, varios casos de larva migra ocular por espargano. Es raro que genere urticaria, entonces nos dice que la urticaria es producto de metabolitos de desecho del Diphyllobotrium lactum, no del plerocercoide cuando entra. Y eosinofilia también. Y aquí la tenemos completa, ¿no? Este es el plerocercoide con sus botridios. Una larva como si fuera anillada. Acá en un quiste de mama, se pensaba que era un quiste de tipo de cáncer, y cuando se abrió, lo que salió entonces fue la larva también en la espirometra o esparganosis. En el corte, cuando se lleva a patología, entonces es importante descartar que esto de ninguna manera es un hematode, porque no está redondo y no tiene las características de la musculatura o lo mero o pori como ellos lo tienen. Entonces no es un hematode. Y además te dice que es un céstode por el hecho que tiene aquí los pliegues de lo que va a ser el botridio. No tiene hueco porque no tiene ventosa y redonda como los otros que vamos a ver después, sino los pliegues. Entonces, la historia clínica que comiste aquí con estas afecciones, es importante preguntarle a la persona qué comiste, y esto influye en el diagnóstico. Pero el ver estos pliegues ya te dice que eso es un céstode. Entonces depende de dónde lo tengas. Se ha encontrado en ubicaciones muy raras, porque la más común es la del ojo, migrando a vísceras, en la pared abdominal, en el mesenterio, como una hernia inguinal, y en la grasa perirrenal se han encontrado casos. En el sistema linfático, similar, pero no tan fuerte, la elefantiasis, pero tipo obstructiva en la extremidad. Neurológico, si es la larva afectando sistema nervioso central. En pacientes inmunocomprometidos, Chile tiene 25 publicaciones de hallazgos de esparganosis en sistema nervioso central. Cuando es diseminada, la afección es mortal. Y se identifica entonces o diagnostica en autopsias. El la espirometra proliferum es que tiene un desarrollo totalmente anormal en el hombre con muchas ramificaciones, y esto es lo que se le llama la esparganosis diseminada. Es importante la diferenciación de ellos. Aquí la vemos sacándola en una autopsia del cerebro mortal. Entonces genera larva migra ocular, larva migra neurológica. Es importante eso en gran consideración. El control epidemiológico de la esparganosis: evitar los cataplasmas de reptiles, de ranas, ¿verdad?, en zonas endémicas, filtrar el agua para no tomar agua con la posibilidad de que tenga copépodos, y la cocción de carnes exóticas. ¿A qué se le llama eso? A la carne de serpiente, a la carne de los gatos, a la carne de estos animales que son los huéspedes paraténicos, los cerdos, muchos también en América. La esparganosis se ha reportado en Florida, en Estados Unidos, en Taiwán, en Asia y en América,
en Argentina, en Venezuela, en México, en Guatemala, en Uruguay, en Ecuador. Escuché de todos los casos que hubo en Ecuador, de la Federación Latinoamericana de Parasitología, en Colombia, en Brasil y en Chile. O sea, muchísimos lugares en donde se encuentra la presencia de este parásito en nuestra región americana. Vamos ahora entonces a hablar de las tenias enanas, comenzando con las Hymenopletis. Entonces, Hymenopletis son dos: Hymenopletis nana, que es la tenia enana, y la Hymenopletis diminuta, que es la tenia del ratón, porque su huésped tiene que existir un ratón para que el ciclo se dé. Entonces son trapezoides, son muy largos los proglótides y de menor altura, un atrio genital que puede ser alterno aquí en el lateral, y sus testículos son esféricos. Entonces, la forma de los testículos es importante, la forma de la región uterina es importante para el diagnóstico. Acá lo vemos que fácilmente se identifica. Una vez que ves estos tres lóbulos, sabes que eso es una Hymenopletis. Entonces tienes que ir hacia el escólex para saber si es nana o es diminuta, porque la nana es armada, la diminuta es inerme, o a los huevos, que son diferentes. El ciclo, entonces, de las Hymenopletis, tenemos que la diminuta requiere la presencia de las larvas de los ratones, y ahí se desarrolla entonces en el hemocel de esas larvas los cisticercoides, y accidentalmente el hombre la va a ingerir, generando entonces el paso a través del intestino y ubicación del estómago y ubicación final en el intestino delgado. Son de milímetros a centímetros, son bien pequeñitas, pero pueden generar daño cuando se encuentran en una alta carga parasitaria. En el caso de la nana, tiene el doble ciclo, o sea, el ciclo que es a través de la rata, igualito que lo hace la diminuta, o como sus huevos son embrionados en el momento de la puesta, hacer un anomanoboca, como ya ustedes conocen, un parásito que lo hace, y generar entonces la afección. El tiempo en que se manifieste la sintomatología va a ser aquí de unas 2 semanas cuando se ingiere el cisticercoide, o de unas 4 semanas cuando se ingiere el huevo. ¿Por qué? Porque este huevo tiene que pasar a un cisticercoide en el intestino y después entonces a generar el adulto. Entonces por eso es que demoran más tiempo. Entonces aquí vemos armada, tiene sus ganchitos, una corona de ganchos, y es 4 ventosas redondas que se ven en forma de huecos en los cortes, una bien limitante su tamaño, y los huevos con doble cubierta, y la característica entonces del embrión hexacando. Presencia y ausencia de los filamentos polares es lo que hace la diferencia entre ellas dos. Y aquí dijimos pues el huevo de la diminuta no tiene los filamentos como si la tiene la nana, que vimos anteriormente, y es el cisticercoide en las larvas de las artrópodos, ¿verdad?, que pueden estar contaminando, principalmente los ratones. Los roedores juegan un papel importante, y por esto es que es la tenia del ratón. Entonces la diminuta, su escólex es inerme. Vamos a ver entonces la nana como la tenia enana. Más de 44 millones de personas están afectadas, muchos de ellos niños, y la diminuta, la tenia del ratón. Es cosmopolita en climas tropicales, cálidos y templados, y la sobrevida en ambiente del huevo es más o menos 10 días. No hay una cubierta gruesa protectora como la tienen los huevos de los nematodos. Se ha encontrado en Estados Unidos,
toda América Latina, Panamá la ha reportado, Australia, la costa mediterránea, Oriente Medio e India. Chile, más o menos 4.5% de la población infantil tiene. México, el sexto de mayor afección en los niños. Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua. Y Panamá, nosotros la diagnosticamos en un trabajo que hicimos por solicitud de un orfanato de niños en un lugar aquí en Panamá que nos llamaron y todos los niños salieron positivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ano, mano, boca, contamino igual que enterovirus, todo lo que toco y el que viene detrás se infecta. Tan sencillo como eso. La autoinfección endógena ocurre cuando el huevo eclosiona, sale el cisticercoide, y la exógena, el ano, mano, boca, que solamente ano, mano, boca la hace la Hymenopletis nana, diminuta no, y la vida media no más de un año. El adulto, pues ya dijimos que el huevo solamente días, no 10 días. Los artrópodos coprozoicos, las larvas de las pulgas, las cucarachas en las bodegas, en las casas, juegan un papel importante en la transmisión, las tijeretas, los miriápodos, los gorgojos, porque este parásito se da en alimentos secos, entonces es muy común saber de personas que dejan por mucho tiempo las pastas, los cereales, las harinas, que son alimentos secos, perecederos, se llenan de gorgojos y simplemente después les echan agua y los cuelan y los quitan. Y ahí podemos encontrar nosotros alguno que se vaya y esté positivo y genere la transmisión. Entonces los alimentos son los secos, granos, pastas, cereales. Las frutas y verduras contaminadas con huevos, en el caso de la Hymenopletis nana también, ¿verdad? Que el huevo está embrionado y entonces el alimento va a ser la fuente de transmisión. Y es importante definir que aquí los huevos salen primero que los proglótidos, o sea, son expulsados dentro del intestino. Entonces, la Hymenopletis nana, más o menos en 2 a 4 semanas, ya dijimos 4 semanas, genera el adulto cuando es ano, mano, boca, y si es por el cisticercoide, 2 semanas, o sea, mucho más rápido. Se ha podido definir que una rata positiva puede tener 7.000 adultos. Entonces, imagínate cómo contamina el medio ambiente estos animales con sus excretas y los huevos. Aquí tenemos la diminuta, recuerden que no tengo filamentos polares en los proglótides, y aquí el cisticercoide. Vamos a hablar ahora de cisticercoide para estas tenias enanas. La patología varía de acuerdo a la carga. ¿Ya? Más de 1500 OVA por gramo es lo que va a generar afección. Hiperinfecciones ocurren en los huéspedes inmunocomprometidos, dolor abdominal, diarrea, cefaleas, mareos, anemia en los niños, mucha irritabilidad y anorexia, y hay mucha desnutrición en la población infantil afectada, diarrea y alteraciones de la mucosa. Es raro que estos parásitos, aún la nana que tiene corona de espina, genere una perforación, ¿verdad?, con la peritonitis. Entonces puede ocurrir sí colecistitis, ya llevamos 2 parásitos que lo generan, hiporexia, cefalea, flatulencia y mucho mareo. A nivel del sistema nervioso central, toxemia helmíntica a distancia por la carga de cestodes que en su momento estén, ¿verdad? Entonces convulsiones y alteraciones del sueño, prurito anal y prurito nasal en las personas. Hymenopletis diminuta puede generar erupciones cutáneas recurrentes o alergias, y se han observado formas inmaduras de los parásitos en heces cuando la persona es inmunocomprometida, cuando se está
personas que tienen cáncer y están bajo tratamiento de quimio, manifiesta mucha diarrea y ahí se ha podido ver la forma inmadura de este parásito. Podemos ver entonces que en cuanto a la patología, lo más importante es la inflamación de la mucosa intestinal por irritación mecánica del estróbilo. Entonces la nana va a generar mucha mayor irritación que la diminuta por la presencia de las espinas en la coronita que tiene en su escole armado. Enteritis y síndrome de superinfección por la carga parasitaria en un momento dado. Puede haber deformación y aplanamiento o destrucción de las vellosidades por sustancias líticas que estos cestodes pequeños secretan. En el inmunocomprometido, migración ectópica de formas inmaduras. Ya señalamos que hay un artículo de pacientes en donde se les está dando la quimioterapia y aparecen formas inmaduras en el material fecal. Acá se han encontrado formas inmaduras en el pulmón, en el hígado y la muerte de la persona. La epidemiología, principalmente niños mucho mayor que adultos y niños usualmente de 2 a 8 años. Se encuentran entonces en las guarderías, casas cunas y en los orfanatos. Nosotros los encontramos en un orfanato que nos llamaron. El tratamiento familiar, como ya se definió. En cuanto a la respuesta inmune, se ha trabajado mucho con la menolipinana. Hay aumento de eosinófilos tisulares que aumenta la fosfolipasa B. Esto genera una estimulación de los linfocitos T en las células caliciformes del intestino. Y a su vez entonces el aumento de la citocina, que es lo que me va a generar el aumento de las interleucinas. Recuerden el primer cuadro que se dio en la primera clase, ¿no? Aquí van a ser la interleucina 2, 3, 4 y 5 importantes que levantan en el caso de estas tenias enanas y aumenta el interferón, el factor de necrosis tumoral gamma. Puede haber un desarrollo gradual de resistencia a reinfecciones hasta llegar a una forma definitiva por la fuerte reacción humoral de este parásito. Entonces, menor nutrición, mayor infección, o sea, mayor sintomatología que presente la persona. Se ha podido definir que la Hymenolepis diminuta no hay embriogénesis intestinal. Por esa razón la respuesta inmune es mucho menor y entonces con la diminuta se encuentran infecciones masivas. No así con la nana, que hay una muy buena respuesta en el caso de la nana. Aquí vemos este esquema. Es bien fácil decir que esto es un cestoide, ¿no? El gusano está plano. Un cestoide que tiene ventosa en su escole, porque vemos el hueco. Y es un cestoide pequeño porque va desde aquí hasta acá, se ve toda una plana. O sea, no es un cestoide grande, no es un difilobotrio. Entonces no hay otra cosa que decir que es una Hymenolepis. No se puede decir si es nana o diminuta porque no se le ve la parte de, es un corte y no se le ve si tiene o no tiene el escole armado. Pero de que es una Hymenolepis, lo es. Aquí sí podemos decir que es nana. Aquí tenemos el desarrollo del cisticercoide en una de las vellosidades del intestino y luego el desarrollo del adulto cuando él sale. Por eso es que demora más cuando la persona se contamina con el huevo, porque viene del huevo, tiene que desarrollar este estadio, luego rompe la célula y entonces es que se fija para generar el adulto. Para que recuerden por qué la diferencia en tiempo cuando se dan los dos mecanismos de transmisión. El diagnóstico coprológico, los huevos son muy fáciles de identificar. S sanguinolenta ocasionalmente. ¿Y cuándo va a ser? Cuando tienes nana, ¿no? Por la espina. El inmunoblot se ha definido con proteínas de 100 y 123
y es 100% específico, no cruza con otras tenias. Y la eosinofilia es baja, 5%. Los cristales de Charcot-Leyden aquí no se van a ver. Entonces esta es una Hymenoplepis diminuta, una Hymenoplepis nana. Los proglótides se van a desintegrar y muchas veces no se ven muy bien, porque ellos tienen enzimas citolíticas que hace que la mayoría de las veces ellos salgan. En cuanto al control epidemiológico, lo más importante es el tratamiento de las personas infectadas, usualmente los niños o familiar, porque recuerden que es un tratamiento familiar. Se considera que es el céstode de mayor prevalencia a nivel mundial. Ya ustedes saben cuál es el nematode de mayor prevalencia a nivel mundial. El lavado de manos, el lavado de los alimentos, las uñas muy cortas y limpias son importantes, porque recuerden que en la nana hay un ano mano boca. La protección del agua, de todos los utensilios que el niño utilice, de todos sus fomites, al igual que como se hace con enterobios, hay que tener el mismo cuidado de lavado, etc. Y los alimentos bien lavados si son crudos. El control de excretas, importante para evitar que los huéspedes como ratones, mariposas, cucarachas, miriápodes tengan acceso a ellos y se ingieran esos huevos y luego entonces en las larvas de estas o en las larvas de los ratones se generen los cisticercoides. Hay estudios para posibles vacunas, ya que es la población infantil y que se puede dar unas cargas parasitarias altas por lo pequeño que son estos céstodes. Entonces la oncófera es el blanco de reacción inmunitaria primaria. En el caso de la Hymenoplepis nana, ¿verdad? Que la oncófera está en el huevo embrional. Y el cisticercoide es el blanco de reacción inmunitaria tardía, porque ya se requiere que él esté desarrollándose en la mucosa del intestino. Puede haber reacciones de expulsión por adultos en la región luminal, cuando se pueden encontrar. Acá tenemos otra tenia enana, que es la Bertiela, y las Bertielas están relacionados entonces con los monos. Anteriormente este era un parásito solamente de población africana. Ustedes saben que los inmigrantes africanos andan por todo el mundo y nosotros los tenemos aquí con mucha frecuencia. Y el ciclo es igual, es una tenia enana, es una tenia pequeña que tienen van a estar eliminando los monos en su material fecal, los huevos que van a salir embrionados, se lo come el artrópodo y en la larva va a desarrollar el cisticercoide. Este cisticercoide entonces se llega vía digestiva por ingesta de manos contaminadas, alimentos contaminados, hasta el intestino delgado en donde se va a generar la afección. Importante que las Bertielas van a tener unos proglótides más o menos o bastante similares en cuanto a la forma a los de las Hymenoplepis, pero no se ven esos testículos esféricos que se ven en los preparados de los proglótides de las Hymenoplepis. Los huevos salen en forma de cápsulas ovíferas y tenemos la oncófera aquí. Y aquí vemos que no se elimina la parte anterior. Recuerden que mientras el escólex no se elimina, él sigue creciendo. Tenemos dos Bertielas importantes, la mucronata y la estudel. En monos principalmente, pero se ha podido
observar también en roedores y en marsupiales. Aquí tenemos el marsupial importante, el segundo parásito que los mapaches juegan un papel importante. Entonces la Studeri en Rusia, España, Austria, África, Estados Unidos e India. Y la mucronata es la que a nosotros nos interesa, porque España la tiene, pero la tiene Argentina, Cuba, Paraguay y Brasil reportadas. Entonces, ingesta de ácaros infectados con las larvas es lo que el cisticercoide es lo que genera la afección. Son muy similares a la Immunolepis nana, asintomáticos, pero cuando la carga parasitaria es alta, genera la pérdida de peso, la náusea, la anorexia, la diarrea y el abdomen abultado con epigastralia. La población de riesgo, lactantes y los niños muy pequeños. Hasta ahora son pocos los casos en los humanos, pero cuando hay relación con los monos y ya si tenemos roedores involucrados, los casos van a aumentar. Pero la población infantil es la que más está afectada. El otro es el Dipylidium caninum, el perro, entonces va a ser el huésped importante, definitivo, que va a estar eliminando a los huevos y los proglótides del parásito, característica que tiene una forma como si fuera un barrilito y dos atrios genitales. Dos atrios genitales, uno de cada lado. Es armado. Igual el cisticercoide en las larvas de las pulgas y accidentalmente el hombre que lo va a ingerir. Se encuentra en América Latina, todo lugar donde hay un perro y no se le tiene control veterinario, está. Nosotros tenemos muchísimos perros positivos por Dipylidium caninum. Europa, Asia y Estados Unidos. Además de los perros, los félidos silvestres. Entonces tienes el procercoide y el cisticercoide, que va a estar en las larvas de las pulgas, de los gatos y de los perros, ¿no? Las pulgas que afectan a estos animales principalmente, a los gatos y a los perros. Y las pulgas de los humanos. Entonces tenemos la Tenocefalides y el Pulex, que son pulgas que van a ver ustedes en sus últimas clases de artrópodos. La infección es benigna y autolimitada y sobre todo es en niños. O sea, los niños son los que van a estar jugando con los perros, jugando con el pelaje de los perros en donde están estos ectoparásitos. Puede haber prurito anal cuando se elimina, diarreas y el control definitivamente la desparasitación de perros y gatos y el control de parásito externo, como son las pulgas. Es muy importante no tener pulgas en la casa cuando hay perros y cuando hay gatos también. Aquí vemos también en las cápsulas ovíferas, muy segmentados, es como se van a eliminar los huevos, y las formitas que tienen como de barrilito, algunos señalan que son tipo granos de arroz, como los otros dos que vamos a ver ahora, pero lo importante es que este tiene dos atrios genitales. La railietina, entonces también aquí los roedores importantes en la transmisión y como huéspedes intermediarios las hormigas, como dijo muy bien los que presentaron el caso clínico de railietina en Costa Rica. Entonces tenemos la railietina ecuatoriensis y la quitensis, que son las que más se han dado en América. Se ha reportado también, Ecuador es el país donde más hay, en Guyana, en Quito, en Cuba, en Honduras, en Costa Rica. Quito también porque es parte de Ecuador, pero también es otro sitio dentro de Ecuador en donde se han encontrado muchos y básicamente es por la presencia de estas hormigas que hay en el medio ambiente. Entonces, la railietina tiene proglótides similares a Dipylidium caninum, por tener esa forma como de granitos de arroz, pero no son iguales porque las railetinas tienen un solo atrio genital.
Entonces eso es importante recordar. No son iguales los proglótides de Rayletina a los del Dipylidium canino. Sí son iguales a los del Inermi capsífer, que tienen la forma esta de granos de arroz y un solo atrio genital. Y se diferencian porque la Rayletina es armada y el Inermi capsífer es inerme. Entonces provoca prurito, alergia, mareo, y ese prurito sobre todo cuando ocurre la expulsión, y se ha podido comprobar expulsión en niñas afectadas por los genitales. Ya señalamos que es en forma de granos de arroz, entonces la prueba de Lugol negativa es importante, ¿no? Agregar gotitas de Lugol. Si se pone amarillo es un grano de arroz, si se queda blanco es un proglótide de un parásito. Proglótide, no son huevos, son proglótides en forma de grano de arroz. Entonces ya señalamos que el escoleque es armado y que tiene un solo poro genital, eso lo hace diferente a los de Dipylidium canino. Los huevos sí son iguales, cápsulas ovíferas, ¿no? Todos aparecen en cápsulas ovíferas. Aquí tenemos la Rayletina armada. Y el Inermi capsífer, que puede ser cubensis o madagascariensis, también las ratas y el hombre un huésped accidental, eliminando huevos. Se ha reportado en Cuba, por eso es que hay uno que se llama cubensis, en Puerto Rico, Venezuela, en Costa Rica también y en Perú. Usualmente da en niños de meses, que son los que andan jugando, gateando por ahí por el suelo contaminado, hasta jóvenes de 15 años y también en adultos. Entonces, cuando este parásito se encuentra, el Inermi capsífer, se ha dado tratamiento familiar, al igual que tenemos otros dos parásitos que hay que hacer. Entonces, el diagnóstico es proglótides similares a Rayletina en forma de granos de arroz con un solo atrio genital y la prueba de Lugol para el diagnóstico. Aquí lo vemos, los granitos de arroz, estos son proglótides. Posiblemente nosotros tuvimos alguna de estas tenias enanas hace como, creo que fue 2 años y medio, 3 años, que nos llegó una muestra con estos granos de arroz de la 24 de diciembre. Dio el Lugol negativo, pero no supimos qué era porque contó y que se contactó al médico, la persona no regresó y no se le pudo dar purgante para saber, de acuerdo al Escolex, qué era lo que tenía. Pero si nosotros tenemos ratas en cantidad, ratones en cantidad, podemos tener este parásito sin ningún problema en nuestro medio. Entonces, esto era lo que queríamos hablar de cestodes métricos, como el Diphyllobotrium, su larva migrans ocular y neurológica, que es la espirometra, y luego las tenias enanas. Muchas gracias.